¿Qué pasó después? ¿Empezaste a hacer shows, Bueno, después, stand-ups? imagínate, en marzo de 2020 toca la pandemia. Entonces la pandemia, o sea, yo no puedo pensar en un trabajo peor durante una pandemia que ser un hombre en la calle y que tú quieres venir a un show de comedia, te quieres meter en un cuartito con 50 gente y Obvio, todo el no. mundo va a estar de que... Obvio No, que no. imposible. Entonces poco a poco, imagínate, se vendía menos y taquilla cuando empezaron a hablar de esta pandemia o del COVID. Y entonces yo dije, bueno, yo me voy a ir de Nueva York, me voy para Chicago, a hacer unos shows en Chicago. Me fui para Chicago con una maleta y en Chicago me bajo del escenario que hice un show y voy a la televisión y dice la NBA ha cancelado la temporada por el COVID. Y ahí ya todo empieza, como que todo se destruye. Los shows que yo tenía planeados para otros meses se cancelan, todo se va cancelando. Y mi mamá, yo la llamo y le digo, mami, ¿qué hago? ¿Vuelvo para Nueva York? Y en Nueva York, obviamente, ya los casos están subiendo. Ella dice, no, imposible, tú tienes que venir para acá, para Miami. Bueno, me voy para la casa de mi mamá, después de ya irme. De liberarte del yugo materno. Tengo que volver a la casa de mami. Entonces Qué yo vuelvo duro. con mi maleta y digo, no, yo seguro vuelvo a Nueva York en 2 o 3 meses. Entonces resuelve. ¿Y qué pasó? Mi mamá me dijo que yo me tenía que buscar un trabajo porque yo no podía vivir en su casa de gratis. Ajá. Entonces, no que me iba a cobrar, pero que yo tenía que hacer algo. Entonces me busqué un trabajo. ¿Cómo era? Yo llamaba a gente con más de 65 años que tenían Medicare a decirle que yo le podía mandar la medicina a su casa sin costo adicional por el seguro de ellos. Ok. Y la verdad que a la gente no le gusta que tú lo llames a la casa y Nadie. le pida dinero. Y siempre lo que me tocaba fuera siempre era un viejito, una viejita muy linda. Ay, hola, buenos días. Ah, sí, tú me puedes traer la medicina. Y después venía el hijo, o la hija, o la prima, o una más joven. ¡Cuelga, abuela, que te están robando! Así me pasaba siempre. Y uno se siente como que, mira, yo no estoy robando, te lo juro. Y imagínate, yo hice ese trabajo, pero después de un rato yo dije, pero ¿qué me va a pasar a mí? O sea, Exacto. ¿Qué yo voy a terminar vendiendo medicina la vida entera o vendiendo lo que sea. Y me friqué, en verdad. Tuve como que un momento de... crisis existencial. Exacto. Y empecé... Primero me mudé a casa de mi papá, porque en casa de mi mamá lo que me pasó fue que yo protejo tanto a mi mamá y a mi hermana que se causó un problema durante la pandemia porque ellas quizás no estaban tratando la pandemia tan serio como yo pensaba que era, porque yo venía de Nueva York. Ya. Entonces en Miami, mi mamá y mi hermana salían a almorzar. Sí, y era yo en la diferente. casa así. Ellas van a volver Nervioso. con el COVID, nos vamos a morir toditos. O sea, yo vuelto loco y cuando llegaban le echaban Lisol a los zapatos y cuando se caía una comida al piso yo la botaba y ellas a veces se la comían y yo ¡no! Para mi salud mental me fui de la casa de mami, me fui a la casa de mi papá, que él vive solo en Miami, y en su casa fue donde empecé como que a enfocarme en mí y me levantaba antes del trabajo, hacía 1 hora de gimnasio y 1 hora de escribir y Seguiste escribiendo. y después trabajaba todo el día. Hice eso todos los días y después al final de la semana, el viernes, yo veía todo lo que yo había escrito y escogía lo que más me gustaba y lo filmaba y lo subía en TikTok, que en TikTok ahora empieza a tener Y te su momento. convertiste en TikToker. Y el 4.º video que hice se fue viral, Mira. que fue un video en el que yo hablo de que cuando yo voy al supermercado y me da pena pedirle al hombre, preguntarle dónde está algo, yo uso un acento porque pienso que como que ellos te dan pena y te ayudan más. Y tú le dices de que, where is the ketchup? I use an accent whenever I'm nervous. If I'm at the supermarket, I want to ask where the ketchup is, but I'm embarrassed. I'll just be like, excuse me, where can I find the ketchup, for the papitas? El video se fue viral y de ahí el próximo se fue viral y ya me crecía los seguidores y ahí me contrató una compañía en Miami que se llama Only in Date
que es como una página que sube todo lo que pasa en Miami, se sube ahí. Y yo empecé a trabajar ahí como director creativo, como anfitrión de un show que se llamaba el Weekly Recap, que era donde yo hablaba de lo que pasó en la semana. En la semana. Y ahí fue que empecé como que a ya sentirme que volvía a la ruta que yo quería. Y ahí fue que me dio la oportunidad un hombre que se llama Tim Dillon, que es un comediante muy grande en los Estados Unidos, porque yo le escribí y le dije, yo quiero abrir tu show en Miami. Y él me dijo, a mí no me importa. Y yo dije, perfecto. Gracias a Dios. Entonces fui al club y le enseñé, a él no le importa. Y el club dijo, bueno, si no le importa, vamos arriba. Y me pusieron de host del show de él. Y cuando me bajé del escenario, me dijo, tú te vas a ir en tour conmigo. Y nosotros nos fuimos, hicimos 15 ciudades por todos los Estados Unidos. Nosotros andábamos en el carro y él llamaba a su agente, a su manager, al que le maneja el dinero y hablaba con ellos en speaker. Y yo ahí sentado en el carro. Aprendiendo. Y si yo le preguntaba algo, me daba un consejo. Si yo decía una estupidez, me decía, tú eres un estúpido. O sea, eso es una estupidez. Y ese fue tu profesor. Exacto, básicamente. Después de un rato me dijo que si yo me quedaba en Miami, él no me volvía a usar como abridor. Porque él no podía tener un abridor que vivía en Miami, porque la comedia está en Nueva York. Ahí es que están trabajando los comediantes. Y si tú quieres ser bueno, tú tienes que ir de Miami. Yo sé que estás cómodo probando croquetas y haciendo videitos en tu casa, pero tú te tienes que ir para Nueva York a fajarte otra vez. Ya la pandemia se acabó, Marcelo. Relájate. Entonces, ligué, que la única manera de decir cómo yo me volví a Nueva York fue que ligué un apartamento barato porque un pana mío se iba a mudar y yo dije, déjame vivir contigo, no tengo dinero, ayúdame, un año, por favor, te puedo dar tanto dinero, ok. Y me fui con él a vivir allá y me pasé un año trabajando y al final de ese año, cuando se acaba el lease, que yo me tendría que ir para Brooklyn a pagar $800 al mes, ahí, después de un año exacto de vivir con él, que mi pana que me dio esta oportunidad de vivir con él, me dieron Saturday Night Live. Hago una audición para un festival de comedia en Canadá, se llama Just for Laughs. Y es el festival más grande de comedia. I could never do that. I have a Cuban mom that escaped communism, okay? The only reason I know that is because she told me every morning. So I don't know how you woke up in the morning, but for me, it's good morning, Marcelo. Have a great day, but just remember, I free you. Ahí se descubrieron Jimmy Fallon, Kevin Hart, muchísimos comediantes grandes. Y hice una audición para ir a ese festival. Me escogieron, fui a Canadá y ahí fue que me vio Saturday Night Live. Pues tú ganaste ahí el premio de... No gané, no es... O sea, ahí no hay premio, eso no es competición. La nueva cara de la comedia. La nueva cara de la comedia, exacto. Ese es el festival. Y no es competencia, sino es como presentan a 10 comediantes o 20 comediantes. Y ahí fue que te vio SNL. Ahí fue que me vieron. Y las audiciones, empezaste a trabajar con SNL y de repente uno no sabe si va a repetir temporadas. Exacto. Tuviste una primera temporada y ya vas por una segunda. Sí, no hay planes de salir de ti. Te vas a quedar. Te están comparando con los más grandes comediantes de los Estados Unidos, con el futuro de ellos. Bueno, como quiera, en julio me mandan el email. En julio me avisan si me quedo. ¡Respétame! Tú has conocido a Mick Jagger, Lady Gaga, dame la lista, Benito, por supuesto, Pedro Karol Pascal, G, Ana de Armas. Ana de Armas, has trabajado con todos esos actores, actrices, artistas legendarios, de todos ellos. Es normal que uno tenga curiosidad de saber. ¿Tú eres uno más de ellos, un comediante, o tú eres fan también? Yo soy fan, pero como te digo, yo obviamente uno está nervioso de hablar con esa gente, pero a mí se me quita el miedo de que yo me ponga a pensar en vender vaina por teléfono. Otra vez. Ya, él vuelve siempre. Se me va el miedo. Ese fue el periodo negro, difícil, duro. Ese no es el mío nada más, María Cela. También yo me pongo a pensar en la vida de mi mamá. Eso es lo que te iba a decir. En ser niñera, en cuidar a unos niños, en ser madre soltera. ¿Tú crees que los hijos de inmigrantes tienen una deuda con sus padres que no pueden fallarle por nada del mundo, por todo lo que ellos han pasado? Obligado.
Y mis hijos van a tener una de edad conmigo también, porque yo vendí taquilla en la calle, Maricela. Mis hijos que se comporten. Tú has utilizado mucho, tú escribes. Claro. Parte de lo que tú haces, tú lo escribes, pero también lo escriben otros. Y tú has utilizado mucho y han utilizado a tu mamá. Claro. Dentro de la comedia. Claro. Pedro Pascal hizo de tu mamá, Bad Bunny o Benito. Mi tía. ¿Cómo dice de tía? Mi tía, claro. Los- I pray for you every morning, every noon, every night. I love you, I miss you, I love you. Que yo encuentro interesante que en mi vida ahora, por ejemplo, ahora que yo, gracias a Dios, tengo una relación con esos dos hombres, con Pedro Pascal y con Benito, yo encuentro que Benito es como un tío, una tía mía. O sea, porque obviamente me lleva unos cuantos años, tiene tanto éxito, y cuando nosotros hablamos es como hablar con un tío mío, o sea, no estamos en el mismo nivel, es como él está encima de mí, no solamente con edad, pero también con obviamente todo el éxito que ha tenido. Y Pedro tiene una energía de mamá. Tú hiciste Los Conquistadores con Benito, Claro. Y fue el primer sketch en español en SNL, traducido, o sea, escrito con las letras. Eso es importantísimo. Tú estás dándole importancia a la cultura latina, al idioma español, y sobre todo latino, en los Estados Unidos, en la televisión norteamericana. ¿Eso cómo fue que se dio? O sea, ¿cómo...? Un escritor que se llama Streeter Seidel, Ajá. que es un americano que le encanta la historia, ¿verdad? Es un tipo que le gusta, él escribe vainas muy históricas de comedia, obviamente, de sketches, de George Washington y cosas así, como que le gusta mucho. Histórico. Y él escribió ese sketch, pero él no habla español, y todos nosotros sabemos que Google Translate Es malísimo. no da. Entonces buscaron a Marcelo Entonces Hernández. Marcelo Translate funciona. Ajá. Y Ajá. entre los dos pudimos como que mezclar o sea, su pasión por lo histórico y mi pasión por hablar español, y pudimos juntarnos. Pero eso es- Yo fui el que tradujo, o sea, yo traduje todo, y también cuando estábamos filmando vino Os Rodríguez, que es un Ay, director dominicano. maravilloso. Vino por el episodio de Benito, porque obviamente si van a tener a Benito ahí necesitan a alguien que pueda hablar con él en español, porque yo pienso que se resuelve más rápido la vaina en español. En inglés uno como que habla y hello, y en español es rápido todo. Y Oz estaba ahí, y entre Oz, yo, ya Benito yo creo que se sentía más cómodo. Y no que no podía hacer sin nosotros, porque Benito es una fiera, pero yo creo que con nosotros ahí pudimos manejar eso mejor. Y también al final, si tú ves al final de ese sketch, Benito y yo perdemos los acentos de españoles, y yo hago un acento dominicano. tú eres y así, dominicano, dale y- la vuelta, manito. Navegar a China. Le da la vuelta, mi hermano. ¿Qué le dé la vuelta, manito? Dale la vuelta. ¿Dónde tú te ves de aquí a unos años? La verdad, yo quisiera, obviamente, seguir trabajando en la comedia, en inglés y en español. Lo veo muy importante, hacer comedia en español. También lo veo muy importante, como que, no arreglar, pero afinar la voz, la voz y la imagen del latino en la televisión o en la farándula o en los medios. ¿Te ves con un show? Yo creo que sí, eventualmente. Y también, o sea, todo eso, show, películas, obviamente me encantaría hacerlo. Creo que hay muchas oportunidades de hacerlo, pero también tengo una pasión por crearlo entero, o sea, por tener la libertad de crearlo entero, de estar de los dos lados. Escribir, dirigir Delante de la cámara y atrás de la y cámara. actuar. Que en SNL uno aprende a hacerlo, porque viene un invitado y tú escribes algo, ¿verdad? Lo creas, y después cuando tú lo estás haciendo, en lo que ustedes están ensayando, tú le dices, hey, en esa línea quiero que tú le des como que este sazón. Y ellos dicen, ok, está bien, perfecto. Pero yo también algún día quiero tener una compañía que ayuda, vamos a decir, a las marcas grandes a levantar a los latinos y a
tener un mensaje honesto de cómo somos nosotros, que creo que es lo que es mi meta en SNL, es hacer chistes, obviamente, pero también enseñar la verdad de lo que es la familia latina y, no sé, darle ese sazón a la farándula americana o a los medios americanos que quizás no han tenido tanto de eso. Gracias por llevar también el acento dominicano a la televisión norteamericana, a la comedia, y por llevar nuestra bandera, que así debimos también sacarla en los shows que hiciste aquí en Santo Domingo con mucho orgullo, y de sentirte tan dominicano a pesar de tener la mitad de la sangre cubana. Gracias, Marcelo. A ti. Gracias, amor.